Muy buenas noches. Es para mí un gran gozo poder llegar hasta sus hogares. En cualquier parte en el mundo donde usted esté viendo este video, quiero decirle a usted que le agradezco y que ojalá pueda tener una Biblia en mano para poder compartir todos los temas o los pasajes que voy a compartir. El propósito mío es compartir con usted la palabra de Dios. No me interesa el dinero de nadie. Dios bendiga su hogar, Dios bendiga su vida y prospere siempre su alma. Hoy quiero que hablemos sobre un tema que es muy preocupante y es sobre la iglesia del Señor. El problema es que cuando hablamos de la iglesia, la gente tiene un concepto que no importa a la iglesia que usted vaya, que la iglesia no es tan importante, o el concepto que a veces la gente tiene, dice que en todas las iglesias hay gente buena y que Dios va a agarrar un poquito de aquí, otro poquito de aquí y otro poquito de aquí, y al final todo el mundo se va a ir para el cielo. Qué bonito suena eso, pero qué difícil cuando encontramos en la palabra de Dios que es todo lo contrario. Hoy quiero hablar sobre la suficiencia de la iglesia del Señor. La iglesia es suficiente porque es el plan divino. Dios desde la eternidad pensó en ejecutar este plan para salvar al hombre. Y el hombre que no se someta a este plan no podrá ser salvo. La iglesia tiene un plan, un patrón divino, tiene una conducta, tiene una forma de doctrina que Dios ha revelado cómo se debe seguir. Si la iglesia del Señor es suficiente para cumplir lo que el Señor quería que lo hiciera, es competente y adecuada, y ninguna otra organización o arreglo es autorizado. La iglesia no permite autorizaciones como iglesias centrales, como hace, por decir algo, la iglesia católica, que tiene la sede allá en Roma y tiene arquidiócesis, o como hacen algunas iglesias evangélicas que tienen una iglesia central y tienen un poco de iglesias regadas o arquidiócesis por el resto del mundo. No, la única organización que Dios ha creado es la iglesia, y cada iglesia es autónoma, es independiente. Hechos capítulo 14, versículo 23 nos enseña esto. Vamos a leer una serie de pasajes para que veamos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es el tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 8, vea lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, a partir del versículo 1, dice: en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es poderoso para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que el tabernáculo tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales que se les había advertido a Moisés cuando estaba por acabar el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. La iglesia tiene un modelo, tiene una forma. Dice Romanos 6, 17, porque gracias a Dios que habéis obedecido aquella forma de doctrina. O sea, la iglesia sigue una doctrina, no sigue la ley mosaica, no sigue la Torá. La Torá es una enseñanza diferente al Evangelio. ¿Por qué? Porque la Torá era
como el camino o el ayo o el tutor para traernos a la fe que era en Cristo Jesús. Cuando nos trajo a la fe, ya no necesitamos el ayo que era la ley. Eso lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Entonces, la iglesia tiene un modelo, no olvide eso. Cuando hablamos de ese modelo, Dios es el arquitecto divino y Cristo es el edificador. No puede haber ninguna desviación, no puede haber ninguna desviación del patrón divino sin la condenación. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 y 11. Dice así la palabra de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Como perito y arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. La iglesia del Nuevo Testamento está fundada en Cristo Jesús, en su doctrina. Por eso es que la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los adventistas, la doctrina de los evangélicos, la doctrina bautista o cualquier doctrina que tiene un hombre como fundador, no puede cumplir con el modelo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el único fundamento que tiene la iglesia del Señor es a Cristo Jesús. Un detalle muy importante, la iglesia cumplió. El cumplimiento del propósito eterno de Dios está en la iglesia. Efesios capítulo 3, voy a leérselos. Efesios capítulo 3 nos habla, Efesios 3, versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Pablo no enseñaba la Torá de Moisés, Pablo enseñaba el evangelio de Cristo Jesús. Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ojo, conforme al propósito eterno, ¿ve? Desde la eternidad. Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia fue planeada desde la eternidad. Por eso, la iglesia no es una denominación de las que existen hoy en día. La iglesia es suficiente y la iglesia tiene la suficiencia para llevar a cabo el plan de Dios. Si leemos Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 28, vea lo que dice. Colosenses capítulo 1 dice lo siguiente. 1:23 dice: por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Ve, Pablo insiste que los cristianos habían oído el evangelio y estaban firmes era en el evangelio, no en la ley, no en la Torá de Moisés, porque la Torá de Moisés era nuestro ayo para traernos a Cristo. Una vez nos trajo a Cristo, cumplió el propósito. Por eso Cristo dijo en Lucas 24:44,
porque era necesario que se cumpliese todo lo dicho de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Y dice, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en toda la creación, debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a vuestro favor para dar completo cumplimiento a la palabra de Dios. El misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a los santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio en las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Vea qué interesante. Me preocupa mucho que todavía hay gente que cree que los cristianos tienen que guardar la ley. Pablo está hablando del propósito eterno que estaba escondido desde la eternidad y que se reveló por medio del Evangelio y fue dado a la iglesia. Recuerde, Colosenses capítulo 1, versículos 23 al 28. Esta iglesia, la iglesia del Señor, la encontramos profetizada en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 5, y vea lo que dice. Acontecerá en los últimos días que el monte de la casa de Yahvé será establecido como cabeza de los montes, y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa de el Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas. Ojo a esto, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Vea la diferencia que hace entre la ley de Moisés y la palabra de Dios. Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre muchos pueblos, y convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jacob, venid y caminemos a la luz de Yahvé. Fue profetizada por Isaías, muy importante. Por eso es que las denominaciones que existen hoy en día no tienen que ver nada con la iglesia que fue profetizada desde la época de Isaías, y que el día de Pentecostés fue investida, fue inaugurada esa iglesia en la época de los apóstoles. Si vamos por decir algo a Isaías capítulo 28 versículo 1, vea qué importante lo que nos enseña el libro de Isaías capítulo 28 versículo 16. Vea lo que dice. Por tanto, así ha dicho Yahvé, he aquí que yo pongo como cimiento en Sión una piedra poderosa, una preciosa piedra angular, expuesta como cimiento. El que crea no se apresuraré, no se apresuraré. Que esta piedra preciosa que habla Isaías 28:16 es la que habla el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 del 4 al 9, refiriéndose a Cristo. Y Cristo fue la piedra angular
de esa iglesia, porque desde la eternidad Dios había propuesto esta iglesia. Lo vamos a leer en Primera de Pedro para que quedemos claros con esto. Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Vea cómo se cumple esta profecía. Todavía en mi mente no cabe la idea de cómo hay hombres que dicen que Cristo no fundó la iglesia, que Cristo fundó, que la Biblia no habla de que Cristo fundó una iglesia, que Cristo no fundó ninguna iglesia, tajantemente lo dicen. Que la Biblia habla en el Nuevo Testamento de una quejilá, porque tienen la idea de que el pueblo cuando se acercó al monte Sinaí era, o sea, la congregación del pueblo, esa era la congregación, que es lo mismo desde el monte Sinaí hasta Apocalipsis, que se refiere siempre al mismo pueblo. Y es una gran mentira, puesto que Cristo dijo que Él fundó una iglesia, Mateo 16, 18, la cual Él compró con su propia sangre, Hechos 20, 28. Y vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 10, hablando del cumplimiento de la profecía que dice Isaías 28, 16. También vosotros sed edificados como piedras vivas en la casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para vosotros que creéis es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Refiriéndose a qué? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, es un real sacerdocio, es una nación santa, y es algo que Dios había preparado desde mucho tiempo antes. Incluso para la época de Juan el Bautista, durante su ministerio personal, el Señor ya había hablado también de eso. Vamos a ver otra serie de pasajes en Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 40. Vea qué importante este otro pasaje. Isaías capítulo 40, versículos del 3 en adelante, dice, hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué hablo de esto? Porque ustedes deben entender que la iglesia es muy importante. Y si usted está en una denominación donde siguen ciertas prácticas que están de acuerdo a la palabra de Dios, pero hay otras prácticas que no están de acuerdo a la enseñanza de la doctrina de Cristo, deben salir de esas denominaciones. Hay que dejar el sectarismo y practicar lo que la Biblia enseña. Vea, la iglesia desde tiempo antiguo Dios la tenía en mente. Vea lo que dice Isaías, hablando de Juan el Bautista, que era el que preparaba el camino del Señor. Isaías 43, Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Una voz clama en el desierto: preparad el camino de Yahvé, enderezad calzada en la soledad para nuestro Dios. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina rebajados. Lo torcido será convertido en llanura, y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria de Yahvé, y todo mortal juntamente la verá, porque la boca de Yahvé
ha hablado. Ojo a esto, es muy, muy lindo este pasaje y es muy importante que lo tomemos siempre en cuenta. En Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, vea lo que dice. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Ahora vamos a Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. Y vea qué interesante lo que nos enseña la palabra gloriosa. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones, diciendo: no vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los samaritanos, pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo que mandó a predicar el Señor Jesús? ¡Qué buen pasaje! Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 7. Les dijo que fueran y predicaran: el reino de los cielos se ha acercado. Esto quiere decir que los apóstoles no salieron a predicar la ley mosaica ni la Torá. Aunque eran judíos y eran hebreos, como el reino de los cielos se había acercado, el reino aquí es la misma iglesia. Y Cristo les dice: vayan y prediquen, no vayan a los gentiles, pero vayan ustedes y prediquen: el reino de los cielos se ha acercado. Yo quisiera que tal vez un amigo de estos adventistas o mis amigos mesiánicos me explicaran qué quiere decir este pasaje, cuando Cristo claramente les está diciendo: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. No les dijo: vayan y prediquen la Torá, vayan y prediquen la ley mosaica. Son cosas que hay que tomar muy en cuenta cuando hablamos de esto. Otro detalle, en Mateo capítulo 16, Cristo prometió, el Señor Jesús prometió en Mateo 16, voy a leerles desde el versículo 13, edificaría su iglesia. Vea lo que dice. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Entonces mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Ve, Mateo 16, Jesús habla de que edificaría una iglesia. Y Jesús estaba vivo, está hablando en un sentido profético de la iglesia. Por eso mis amigos mesiánicos tienen un serio problema cuando dicen que Cristo no fundó una iglesia. No sé qué van a hacer con este pasaje, cuando claramente el pasaje nos enseña que Cristo fundó la iglesia del Señor. Si vamos en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la palabra de Dios. Vea cómo nos enseña: alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente al número de los que habían de ser salvos. El número de los que habían de ser salvos era el grupo de los cristianos, o sea, era la iglesia.
La profecía que Cristo dijo en Mateo 16, 18, la vemos en Hechos 2:47 cumpliéndose. Ahora, vamos a ver en Mateo 5, perdón, en Hechos capítulo 5, versículo 11, vea lo que dice. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. A la iglesia. Cristo cumplió con su promesa y fundó la iglesia. En Hechos 11:26 dice que en Antioquía se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos, nada más. Los cristianos fueron los que nacieron allá y fue la boca de Dios, la providencia de Dios que pronunció ese nombre sagrado. La Biblia habla de cristianos, no habla de cristianos evangélicos, no habla de cristianos testigos de Jehová, no habla de cristianos mormones, no habla de mesiánicos, habla única y exclusivamente de cristianos. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Espíritu Santo nos dejó ese nombre revelado en el Nuevo Testamento, que fueran llamados cristianos. La iglesia es revelada, y mis estimados amigos y hermanos, tomen en cuenta por favor siempre, la iglesia es revelada por el Espíritu Santo en la revelación perfecta de Dios, es suficiente. La iglesia revelada por el Espíritu Santo en la revelación perfecta de Dios es suficiente. No podemos agregar ninguna práctica que no esté autorizada en las páginas del Nuevo Testamento. La revelación divina da a conocer toda la voluntad de Dios concerniente a la redención del hombre. Toda la verdad fue revelada por el Espíritu Santo mediante los apóstoles. En Juan capítulo 14, versículo 26, vamos a leerlo. Vea lo que el Espíritu Santo dijo con respecto a la verdad. Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ojo, los apóstoles iban a recordar lo que Jesús les enseñaba. Y pregunto algo, si el Espíritu Santo les iba a revelar, era que les iba a mostrar algo nuevo. Esto implica que los apóstoles no predicaban a Moisés. Esto implica que la enseñanza de Jesucristo era totalmente diferente, porque vea lo que dice el pasaje. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué les iba a recordar? Porque era algo nuevo para ellos. Si hubiera sido que ellos iban a predicar la Torá, sencillamente ya tenían la Torá. No necesitaban sino ir y buscarla y escudriñarla. Pero no. Jesús les está enseñando una nueva doctrina. Y eso tómelo muy en cuenta. Si leemos 2 de Pedro, capítulo 3, observen este pasaje. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2 de Pedro, capítulo 1, vea lo que dice. La palabra de Dios nos enseña en el versículo 3, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó de su propia gloria y excelencia. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En Romanos capítulo 16, un pasaje muy importante con referente al Nuevo Testamento, vea qué importante, Romanos 1:16, vea lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no dijo, no me avergüenzo de la Torá.
o yo sigo predicando la Torá, no dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por fe. Es el Evangelio, es el poder, es la dinamita de Dios. Eso tiene que tomarse muy en cuenta. Por eso es que el Espíritu Santo nos revela la suficiencia de la iglesia, porque en el Evangelio está todo lo que el hombre necesita para ser salvo. Otro detalle, la iglesia, a través de la palabra, es útil para toda necesidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leerlo, versículo, segunda de Timoteo, capítulo 3, voy a leerles desde el 14, vea lo que dice la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios capacita al hombre, y en la iglesia es la iglesia la que tiene la capacidad de preparar a estos hombres. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Un detalle muy importante, la Biblia dice que el hombre puede conocer la mente de Dios solamente por el medio del Espíritu Santo, por medio de entender la revelación del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. ¿Quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. La iglesia, el cristiano, cuando conoce la palabra de Dios, está capacitado para conocer a Dios y para conocer cuál es la voluntad del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 10, veamos este pasaje. Colosenses capítulo 2, versículo 10, vea qué interesante. Dice así, y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. La iglesia, los cristianos, estamos completos en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia es suficiente. No necesitamos de nada ni de nadie. Por más estudios que usted tenga, mi amigo, por más que usted quiera, por más doctorados que usted tenga en Biblia, en idiomas, no puede aprender ni enseñar más de lo que la palabra santa de Dios nos enseña a través del Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus apóstoles en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden mis mandamientos. O sea, que la iglesia está en la capacidad de enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué interesante. Enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. No dice enseñándoles que guarden las cosas que Moisés les mandó. O que enseñándoles las cosas
que el Padre Eterno enseñó allá en Éxodo capítulo 20. No dice eso. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Ahora, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, es muy importante que se tome en cuenta este pasaje. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, vea lo que dice. Estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Verdad que Pablo habla del evangelio? No habla de la ley, no habla de la Torá. El cristiano sigue es el evangelio. ¿Por qué hablo mucho énfasis a esto? Porque los amigos adventistas y los amigos mesiánicos le quieren decir a la gente que la ley desde Génesis hasta Apocalipsis es la misma. No. Pablo habla de un evangelio, versículo 8. Pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decirlo. Si alguien os está anunciando un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Oiga, el evangelio, Pablo anunciaba era el evangelio. 12. Porque yo no recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo enseñaba el evangelio, y el evangelio es la mente de Dios. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio es la doctrina de Cristo. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Romanos 6:17, por gracias a Dios que obedecisteis aquella forma de doctrina. Segunda de Juan, versículo 9, el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Y cuál era la doctrina de Cristo? La misma que predicaba el apóstol Pablo. Ojo a esto, por favor, mis estimados amigos. Y para ir concluyendo, dice Primera de Corintios, perdón que estoy un poquito afónico. Primera de Corintios 4:6 dice, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Y Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Las denominaciones tienen un problema grave, y es que leen un pasaje y le agregan enseñanza a ese pasaje, y quieren hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren que la gente entienda. La palabra de Dios no se contradice, y por eso tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. La iglesia es suficiente, y Cristo fundó una iglesia. La iglesia adventista, los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, todas las sectas que han salido en este mundo no forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sencillamente a la iglesia mormona tiene una doctrina, o sea, un cuerpo. La iglesia testigo de Jehová tiene un cuerpo y una doctrina. Los amigos judíos mesiánicos, los falsos judíos mesiánicos, tienen una enseñanza. Los adventistas tienen una enseñanza. Pero lo más importante de todo esto es que, a pesar de que todos tienen una diferente enseñanza, todos dicen tener una sola cabeza que se llama Cristo Jesús. Si eso fuera cierto, entonces sería una cabeza con muchos cuerpos. Entonces sería un fenómeno, porque la Biblia dice
que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y grave es esto, todas las denominaciones que existen en el mundo nacen a partir del año 606, donde la Iglesia Católica se funda y se nombra el primer Papa en un sentido universal. Y hasta el siglo XVI, Martín Lutero se levanta contra la Iglesia Católica y salen los protestantes. Amigos, volvamos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Volvamos a las enseñanzas de la Iglesia primitiva. Volvamos a las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Volvamos a las enseñanzas no nuevo testamentarias. Y por favor, dejemos el prejuicio. Busquemos a Dios con un corazón sincero. Deje el denominacionalismo. El sectarismo y la división es pecado. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13 dice Pablo, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Fue Apolo crucificado por vosotros? El sectarismo es pecado. Salga de las sectas, mi amigo. Si usted ve que donde usted se congrega hay falsa doctrina, porque el problema de las sectas es el siguiente, que hay en las iglesias hay doctrina que están enseñando parte de doctrina bien y parte de mandamientos de hombre. Entonces la gente dice, pero es que utilizan la Biblia. Claro, utilizan la Biblia, pero el problema no es citar un pasaje de la Biblia, es citarlo correctamente. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño, predicador de la Iglesia de Cristo en Upala, Costa Rica. Vea mi canal en YouTube con el mismo nombre, Luis Castaño Botero, y que el Señor les bendiga.